Allora, Rolando, tu sei universalmente riconosciuto come uno dei padri fondatori della musicoterapia moderna e rappresenti la figura di maggiore rilievo internazionale in questa disciplina, nella sua applicazione nell'autismo, nel coma, nell'Alzheimer e nella formazione professionale, degli operatori. Sei medico, psichiatra, sei un musicista, compositore, scrittore, scultore, pittore e sei anche il nostro maestro, insegnante. Nel 1999, durante il nono congresso della Federazione Mondiale della Musicoterapia, tenutosi a Washington, il modello Benenson è rientrato nei cinque modelli di musicoterapia ufficialmente riconosciuti a livello mondiale. In più di 60 anni della tua attività hai lavorato nella ricerca, hai scritto tanti libri e hai tenuto corsi di formazione in tutto il mondo. Quindi il tuo contributo nella musicoterapia ha un valore infinito, per la musicoterapia mondiale e per tutti coloro che lavorano in questo campo. E quindi la mia prima domanda è: che cos'è per te la musicoterapia e come è nata la musicoterapia Benenson? Bueno, muchas gracias, Lika, por la entrevista. Tengo que decir que yo ingreso a la musicoterapia justamente por todos estos deseos con respecto a la música, porque yo era músico, quería ser director de orquesta y bueno, me interesaba mucho la medicina y por eso busqué siempre encontrar un nexo entre la medicina y la música. De ahí que comencé a trabajar en la musicoterapia. En el año 1966 fundé en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador en Buenos Aires la primera formación de musicoterapeutas, la primera formación que se hacía en una facultad de medicina en el mundo, porque hasta ese momento solo había una formación en Estados Unidos. Y a partir de allí empezaron a formarse musicoterapeutas. Pero a lo largo de mi experiencia, como tú has dicho, en la aplicación con el autismo, con el Alzheimer, con el dolor crónico, me he dado cuenta que no solo era la música y los sonidos el elemento fundamental mediador para la comunicación no verbal, sino que en este contexto no verbal había muchos otros fenómenos que eran también mediadores de comunicación. Y entre ellos estaba el olor, la temperatura, la textura, el sabor, el movimiento y muchas otras percepciones que aún no reconocemos con un nombre definido, pero que evidentemente son parte. Entonces pensé que el nombre de musicoterapia no era un nombre que realmente daba la noción y el concepto del no verbal. Por eso es que lentamente fue modificando el concepto de musicoterapia por el concepto de terapia no verbal o terapia de comunicación no verbal. Y así lentamente fui creando y desarrollando una teoría y una práctica para la formación de lo que sería el terapeuta Benenson, o sea, la terapia Benenson, que configura todos estos fenómenos que te acabo de decir para llegar a comunicarse con el otro ser humano. E quindi hai già quasi risposto alla mia domanda numero due, quindi come si è evoluto questo modello Benenson e negli anni, e perché oggi parliamo della terapia non verbale benensoniana e non più della musicoterapia benensoniana, perché la musicoterapia era una parola troppo ristretta, non comprendeva tutto quello che
è il modello Benenson, giusto? Justo. La otra cosa que debo agregar es que no, para mí no es un modelo, sino constituye toda una teoría muy definida y una formación que tiene que ver con el hecho de ser un terapeuta Benenson y no como modelo, porque el modelo me parece algo un poco prejuicioso. Yo no soy modelo de nada, sino que cada uno va a crear la formación y el ser terapeuta Benenson, que es una figura muy particolare che requiere una formazione muy particolare. Ecco, parlando di proprio formazione, perché è importante fare educazione in terapia non verbale e soprattutto per quali professioni, per quali professionisti è indicato fare la formazione in terapia non verbale? Musicisti, insegnanti, psicologi, logopedisti? È indicato per queste professioni? Bueno, yo creo que pueden acceder a la formación más que todo aquellos que tienen vocación de servicio. Creo que es el primer estímulo fundamental, tener vocación de servicio para el otro, para poder comunicarnos con el otro, para ayudar a mejorar su calidad de vida, su bienestar, para, para integrarse en este mundo. Por lo tanto, yo no diría que hay determinadas profesiones, sino que primero de todo hay un deseo interno de formarse de una manera determinada para poder ayudar. Y por otro lado, por supuesto, entender de que uno desestructura la situación verbal, porque sabemos aquí que la palabra ya no es un elemento básico y fundamental, sino que uno va más allá de esa situación y por supuesto vamos a lo que llamamos el contexto no verbal. Es una terapia que requiere una formación muy particular. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que formarnos internamente para poder aceptar al otro, para poder reconocer el otro. Por eso decimos que la ética del no verbal no es una ética moral, no es una ética del bien y del mal, sino que tiene que ver con el deseo de escuchar el deseo del otro, de reconocer el deseo del otro y a partir de allí poder comunicarse. Y esto requiere una formación muy particular para llegar al concepto de que el terapeuta está en el no estar y es en el no es o en el no ser. E quindi parliamo anche di educazione continua, proprio perché il mondo è in continua evoluzione e così anche la formazione deve essere continua perché anche noi siamo in continua evoluzione come esseri umani. Totalmente correcto, es decir, nosotros nos formamos para poder estar en un lugar que es el setting terapéutico, que de pronto es un lugar totalmente metafísico, es un lugar que sale del mundo que nosotros estamos viviendo, que es un mundo tecnológico cada vez más aislado, por eso nosotros hablamos del aislamiento compartido. Los seres humanos, a pesar de que aparentemente hay una comunicación en masa, estamos más aislados que nunca y esto favorece justamente todas las patologías y las dificultades que tiene el ser humano para comunicarse. Y ahí es donde interviene el terapeuta Benson. Ecco, Rolando, come vedi il futuro dell'umanità in questo mondo che sta diventando sempre più tecnologico e in cui siamo sempre più immersi in questo isolamento condiviso e come la terapia non verbale può aiutarci a in qualche modo contrastare questa condizione di isolamento?
Bueno, yo veo un mundo cada vez más incomunicado, un mundo donde vemos los seres humanos exilando, emigrando, realmente en una situación cada vez más compleja de conflictos de comunicación, de conflictos de no poder comprender, no poder entender el deseo del otro. Y yo creo que justamente cada vez más esta terapia no verbal empieza a tener mucha importancia, porque fíjate tú nomás el hecho de todos los inmigrantes exilados que intentan integrarse en otro lugar, en otra, digamos, contingencia humana, todas las dificultades que tienen, y qué bien sería la terapia no verbal, donde abre canales de comunicación sin necesidad de usar el lenguaje, sin necesidad de usar la palabra, sino algo que la humanidad está perdiendo notablemente, que es el uso del cuerpo. El ser humano en toda esta tecnología está creando una especie de ser humano que no tiene cuerpo. Y nosotros, para la terapia Benenson, el cuerpo es una unidad universal conectado con el universo y que es el único que realmente puede comunicarse con otro cuerpo. Y esos son los canales que abre la terapia Benenson. Esta posibilidad de un cuerpo que se comunica como una unidad metafísica y universal. Bene, Rolando, grazie. Questa intervista verrà presentata durante la conferenza che io terrò il 16 novembre a Belgrado, perché vorrei portare la formazione della terapia non verbale benensoniana in Serbia. E quindi il tuo contributo è molto importante, per cui ti ringrazio a nome di tutta l'associazione in Serbia per il grande arricchimento che porti da noi e che io cercherò di portare nel mio paese. Yo te agradezco mucho, Celica, y espero que realmente en Belgrado, en Serbia, se pueda desarrollar, porque entraríamos en todo este mundo tan importante para entendernos todos y poder ser seres humanos como somos realmente. Muchas gracias. Grazie a te.